Hola mis queridos amigos. Esta mañana quisiéramos abordar un tema muy vigente, muy actual. Está golpeando fuertemente todo sitio, incluido en el Ecuador. Tenemos crisis de salud realmente. Muchísima gente en los hospitales, en lugares inadecuados. Obviamente el personal de la salud haciendo todo lo posible para salvar la vida y para ayudar a las personas que están afectadas por esta pandemia. Es muy fuerte, les digo, porque lastimosamente la mayoría de nosotros pensamos que es algo que desde afuera nos ataca. Y no podemos darnos cuenta que somos nosotros los que estamos débiles. Nosotros tenemos abiertas puertas y ventanas por donde ingresan estos factores externos que parecería que son letales, que son fatales, pero que si nosotros tuviéramos nuestras defensas bien puestas, no tuviéramos la situación que estamos viviendo. Mucha gente me dice, ¿pero cómo? Bueno, realmente es algo que nosotros deberíamos saber y deberíamos aprender. En otras palabras, tomar la responsabilidad sobre nuestra salud y nuestro bienestar, sin pensar que es algo de afuera que nos ataca, sino que nosotros somos débiles. ¿Cómo lograr que mi cuerpo esté fuerte, que mi sistema de defensas esté fuerte? ¿Cómo lograr para que si viene una gripe, si viene un virus, una bacteria, no me mate ni me derribe? ¿Cómo lograrlo? Y de esto se trata el conocimiento que tú tengas o que tú tienes acerca del funcionamiento de tu cuerpo, acerca de cómo nosotros logramos mantener salud estable y ecuánime para que no puedan los factores externos derribarnos. Yo llevo trabajando en mi salud con este cuerpo desde mis 25 años aproximadamente. Un poco antes también, porque desde mi niñez sufrí mucho amigdalitis crónica, toda mi juventud tuve serios problemas del sistema inmunológico y yo siempre estaba pendiente de cómo levantar mi sistema inmunológico. Así que una de las cosas que aprendí fue aprender a aumentar mi metabolismo, sudar mucho, y eso me ayudaba incluso a controlar mi fiebre. A veces ardía en fiebre, tenía 40 de fiebre, pero tenía que ir a clases, tenía que hacer tareas, tenía que seguir mi actividad. A veces se tapaba mi garganta por las amígdalas supremamente inflamadas, llenas de toda esta materia que se hace en las amígdalas cuando se te inflaman, esta amigdalitis crónica que yo tenía. Así que empecé a darme cuenta que ciertas sustancias ayudaban. Empecé a buscar la manera de hacer gárgaras, empecé a buscar la manera de sudar más. Me acuerdo que para hacer ejercicio me ponía chaquetas grandes, bufandas para poder provocar esa sudoración. Muchos factores y muchas cosas, hasta que encontré, a partir de mis 25 años, empecé a tener más información de cómo alimentarme, cómo hidratarme, cómo hacer ejercicio para alcanzar ese balance. En la actualidad hay demasiada información acerca de cómo tener el balance en nuestra salud y en nuestro cuerpo. Demasiada información que está en redes, demasiada información que está en libros, demasiada información por seres humanos maravillosos que están dándonos esta información, pero que sin embargo nosotros, en vista de que no aprendimos, no nos enseñó papá, no nos enseñó mamá, no nos enseñaron en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Es decir, yo tengo mis 7 años de estudios superiores, pero jamás tuve una clase donde me diga cómo mantener tu sistema inmunológico alto. O nunca tuve una clase donde me decía cómo nunca sufrir un paro cardíaco, o cómo cuidar tu próstata, o cómo cuidar tu sistema digestivo. Jamás. O sea, vamos entendiendo, somos muy buenos para ser profesionales. Estudiamos toda una carrera, 4 años, 5 años, 7 años, depende de la carrera, solo para obtener y ser buenos haciendo algo, una arquitectura, medicina, ingeniería, lo que sea. Y somos buenos, somos inteligentes aprendiendo eso. Pero lastimosamente no pertenece a nuestra cultura. Culturalmente nosotros no nos preparan para estar sanos. No nos preparan mentalmente, emocionalmente para
todo el tiempo cuidar nuestra salud, cuidar nuestro sistema inmunológico. Y es así que nuestra forma de comer, nuestra forma de beber, nuestra forma de vivir, nada tiene que ver, o al menos en nuestra cultura normal, nada tiene que ver con mantener la salud y mantener la vida bien. Y es así que ahora, como siempre les he dicho, algunas veces les he dicho, este virus, estos ataques externos vienen como a tomarnos la prueba para ver qué tan preparados estamos con respecto a esa área de nuestra existencia, que es la salud. Y claro, muchos definitivamente se sacaron cero, ya se fueron lastimosamente, hemos perdido personas muy queridas, muy cercanas, amigos cercanos y familiares cercanos. Y hemos ido viendo cómo cada quien ha ido sucumbiendo. Otros han logrado sobrevivir, ¿ok? Otros siguen vivos, pero otros aún siguen padeciendo el riesgo de este contagio. Y claro, yo siempre les digo, miren, esto no es nada nuevo. En 1900, me parece, 30 y tanto, hubo un médico alemán al que le dieron un premio Nobel. Y él descubrió cómo las células se hacen cáncer. Para mí es el mismo principio básico de cómo el sistema inmunológico pierde frente a un ataque. Es decir, nuestro sistema inmune está preparado, los glóbulos blancos están listos a atacar, a defenderse cuando viene un ataque exterior. Pero adivinen qué. Puede venir los ataques, pero si nuestras defensas, nuestros glóbulos blancos están débiles, están frágiles y no están siendo bien alimentados, entonces obviamente que no van a poder defender nuestro cuerpo. O están frágiles, no están bien alimentados, o sencillamente ya vienen liberando una lucha diaria, a tal punto que nuestros soldados están cansados y están agotados y no pueden enfrentar una batalla más. ¿Cómo logro fortalecer mi sistema inmunológico? Es la primera cosa que tenemos que entender. Y este científico que descubrió la causa primaria del cáncer se dio cuenta que cuando nuestro cuerpo está con poco oxígeno o con poca agua, definitivamente tiene un campo ácido, es decir, un campo muy fuerte para sostener la vida. Nuestros cuerpos, nuestras células se desempeñan y se desarrollan muy bien en un sistema alcalino, pero el momento que tenemos campos ácidos, definitivamente un ataque, por más pequeño que sea, lo va a destruir, vamos a sucumbir frente a ese ataque. ¿Sí? Y esa es la manera de cómo nosotros tenemos que ir comprendiendo cómo funciona. Así que la primera tarea para ustedes, mis amigos, va a ser ver ese video, la causa primaria del cáncer, y ver otro video que se llama alcalinizar o morir. Estos son temas muy actuales, alcalinizar o morir. Muy actuales, muy presentes, hay libros, hay audios, hay videos, incluso puedes encontrar qué alimentos hacen que tu cuerpo esté alcalino y qué alimentos hacen que tu cuerpo esté ácido, porque depende de lo que ingresa en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo tiene defensas altas, tiene campos ácidos o tiene campos alcalinos. Y una de las primeras formas es algo de lo que ya he venido hablando, que es justamente la hidratación, pero no cualquier agua, sino un agua viva, un agua que sea alcalinizante, no un agua dura, un agua pesada, ¿ok? Que está llena de cloro, que está llena de otras sustancias que definitivamente le hacen a nuestra agua moléculas que no pueden llevar suficiente oxígeno hasta nuestras células. Por eso, alcalinizar el agua, hacerla biodisponible, es muy importante entender este concepto. De allí que en la actualidad, por ejemplo, hay gente que te recomienda el agua con un poquito de limón o el agua con un poquito de carbonato o el agua con un poquito de sal marina o el agua con un poquito de miel de abeja o el agua con unas plantitas. Es decir, cómo lograr que el agua vaya más cargada de suficiente energía, de suficiente vitalidad y qué mejor de suficiente oxígeno. Claro, nosotros tenemos el concentrado de aloe que tiene peróxido de hidrógeno, que justamente es aumentar las moléculas de oxígeno para que el agua sea más alcalina y más revitalizante dentro de nuestro cuerpo. Es decir, cuando el agua es liviana, cuando el agua es alcalina,
tú puedes experimentar desde el mismo que entra a las membranas de nuestra boca, de las membranas dentro de nuestra boca, empezamos a sentir que es liviana y que puede ingresar a través de las mucosas y la piel de los tejidos internos de nuestra boca. Pero cuando es pesada la sientes dura y te cae al estómago como algo pesado, ¿ok? Ahora, el otro problema es que hay gente que empieza a tomarse el agua, pero se toma de vaso en vaso. Lo último que yo les he estado diciendo a la gente, mira, si tu si tu corazón mueve 7 litros de sangre por minuto, que pasan por el pulmón, que pasan por el riñón, que van a todas las células de tu cuerpo, llevan oxígeno, llevan nutrientes y sacan la basura. Si eso está pasando por minuto, lo recomendable sería tomar el agua por minuto teniendo en cuenta. Eso quiere decir que si lograras tomar suficiente líquido, matemáticamente más o menos es el peso dividido para 7, te da la cantidad de vasos de 8 onzas en el día que tendrías que tomar. Sin embargo, yo les recomiendo, para no equivocarnos, no cometer errores, tomarnos unos 4 litros de agua. Pero los 4 litros todo el día mientras estás despierto. Y más o menos equivaldría a un vasito cada hora mientras estás despierto. Pero si ese vaso, en lugar de tomármelo cada hora, lo divido cada media hora, tendría que tomarme 4 onzas cada media hora. Y si lo dividiera más, me tocaría 2 onzas cada 15 minutos. Y si lo divido más, voy a necesitar tomarme por lo menos un bocadito, unas 2 onzas cada 5 o 7 minutos. Entonces, fíjense lo interesante. Si yo logro tomarme despacio para que mi cuerpo vaya procesando, vaya asimilando, vaya digiriendo, vaya ingresando esta agua y eliminando esta agua, va a ser fantástico cómo va a subir mi alcalinidad. ¿Ok? Y claro, en este tiempo, si le puedes poner más antioxidantes, más quemadores de grasa, más antioxidantes como el té verde, por ejemplo, que te pone muchas catequinas dentro de tu cuerpo, que son como partículas que te ayudan a sacar todos los radicales libres, la basura, bajar la grasa, etcétera, etcétera, va a ser realmente fascinante. Una cosa que tienes que entender, que en este tiempo la condición de diabesidad, es decir, una obesidad, va casi siempre combinada con diabetes. Esos dos factores de riesgo son muy peligrosos en este tiempo. Para saberlo, sencillo, una cinta métrica, tu contorno abdominal, que no pase de 72 centímetros si eres mujer, de 82 si eres hombre, y si pasas de 1 metro el contorno abdominal a nivel del ombligo, quiere decir que tu riesgo es alto. ¿Qué te voy a recomendar yo? Después de hidratarte, empieza a racionalizar tu comida. Racionalizar quiere decir empieza a entender qué, por qué, para qué, cómo. Por ejemplo, si investigas esto, te vas a dar cuenta que una brócoli cocinada no sirve de nada. Una zanahoria amarilla cocinada no sirve de nada. Unas vainitas sobrecocinadas no sirven de nada porque se convierten en alimentos ácidos. Las verduras, en su mayoría. Es más, si tú estás en este riesgo, el 75% de tu alimentación debería ser verde, cruda, fruta fresca. No hecho jugo, no agregado azúcar, sino la fruta entera, bien lavada, con toda la fibra, con todo, masticada despacio para que pueda ser bien digerida, bien ingerida y digerida dentro de tu organismo. Entonces, son cositas que deberíamos tener en cuenta en este tiempo de altísimo riesgo que nosotros estamos viviendo. Entonces, tarea: ver el video Alcalinizar o Morir. Ver el video La causa primaria del cáncer. Ver el video Alimentos alcalinizantes en lugar de simplemente dedicarte a comer. Lo que tienes que entender es que los alimentos ácidos, entre ellos está todo lo que se tiene que cocinar mucho, como por ejemplo las carnes, todos los productos animales de origen animal son altamente acidificantes. Es decir, necesitas un pH ácido para poderlos digerir y te dejan mucha acidez dentro de tu cuerpo. Por eso que cuando comes productos animales deben ser acompañados
fuertemente, con grandes porciones de verduras, no con más alimentos ácidos. Todo lo que es arroz, papas, yucas, todo esto que se tiene que cocinar, incluidos los granos, cuando se cocinan, de ley son alimentos que se hacen más ácidos que alcalinos. Claro que en la escala de la acidez hacia la alcalinidad vamos a tener alimentos mucho más acidificantes y alimentos menos acidificantes. Entonces tú tienes que comprender, entender y empezar a hacer algo. Empieza por tu familia. Yo sé que tú eres una madre responsable. Yo sé que tú eres un padre responsable. Por favor, ponte a investigar, ponte a estudiar, porque si tienes un título profesional, no te garantiza tener el conocimiento necesario para sostener la salud y la vida dentro de ti y dentro de los seres que amas. Es nuestra responsabilidad estar sanos, estar saludables y no ser contagiables. Y contagiable no necesariamente estoy hablando de tu mascarilla, de los cuidados que por cierto son importantísimos y tenemos que tenerlos en cuenta. Estoy hablándote más allá de los cuidados básicos de la mascarilla, de no ir a lugares, a aglomeraciones, etcétera, etcétera, lavarte las manos, etcétera. Todos estos cuidados que ya lo sabemos de sobra, tener siempre el alcohol, etcétera. Pero más allá de todo eso, recuerda que todo empieza dentro de ti. Todo puede generarse, todo puede gestarse dentro de ti. Desde afuera no está el enemigo. El enemigo empieza en tu debilidad. Si tú eres frágil con tu sistema inmune, ni te quepa duda de que vas tarde o temprano a ser víctima de estas situaciones. Mis amigos, de verdad me gustaría que ustedes empiecen a tomar cartas en el asunto. Esto no es una charla más bonita, agradable, conocer. Mis amigos, si lo que conoces no te lleva a la práctica, no te lleva a la acción, entonces quiere decir que el conocimiento es inútil y no te sirve de nada. Por eso dicen que es peor que estar ciego, es poder ver y no querer ver. Es igual acá, saber y no hacer te hace doblemente responsable. Mis amigos, les dejo este mensaje, espero que sea útil. Un abrazo y con mucho amor y cariño desde mi corazón para ustedes.